Hola, buen día. En esta ocasión vamos a dar respuesta a un ejercicio de medidas de tendencia central para datos agrupados. El ejercicio que se plantea es: en una empresa se ha cronometrado el tiempo en segundos que tarda el producto en recorrer cierta distancia fija. Los datos que se obtuvieron se muestran aquí presente, 30 datos que están revueltos. Con base en la información, determine para datos agrupados, esto es muy importante considerar, las medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Se debe presentar la justificación correspondiente con claridad y respetando, muy importante, las unidades del caso. Así pues, demos respuesta de la siguiente forma. Bien, se debe de construir la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Para poderlo hacer, previamente necesitamos ordenar los datos de manera ascendente. Aquí ya están los datos de manera ascendente en las columnas 8, 8, 8, 8, 1, 8, 1, 8, 2, y así sucesivamente hasta llegar al 12.5, 14, 15. Ya están ordenados nuestros datos. El punto medular a continuación es el rango que se presenta. El rango, recordemos que es el valor máximo, que en este caso son 15, menos el valor mínimo, que resulta ser 8. 15 segundos menos 8 segundos nos da 7 segundos, y ese es el rango que tenemos para nuestros datos en cuestión. Después de conocer nuestro rango, necesitamos determinar el número de intervalos de clase que nos van a representar los renglones que tendremos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Este número de intervalos de clase se da con la expresión k igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. En este caso, nuestra n son 30 datos, es el que utilizamos. Obtenemos el logaritmo de 30, lo multiplicamos por 3.322, le sumamos 1 y el resultado es 5.9069. Importante, recuerden que este valor de k siempre tiene que ser un valor entero, por lo tanto, el resultado que se obtiene lo tenemos que redondear. En este caso es 5.9, se va a convertir en 6. Quiere decir que vamos a tener 6 renglones, 6 intervalos de clase. Y paso siguiente, determinar para nuestro caso, que no somos muy expertos en esta construcción de tablas de distribución de frecuencia, el ancho de cada intervalo, garantizando en primera instancia que tengan el mismo ancho. Para eso, el ancho del intervalo de clase, conocido como C, es el cociente del rango, 7 segundos, entre el número de intervalos de clase, que son 6. Así pues, 7 segundos entre 6 nos da un resultado de 1.16666, no es el número del diálogo, pero son 1666 segundos. Ojo, aquí es muy importante. Nosotros observamos que nuestros datos están constituidos por un entero o por entero y un decimal. Entero y decimal, entero y decimal. Así pues, que para facilitarnos el trabajo, recuerden que se señaló que en el ancho del intervalo de clase debemos de considerar el entero más un decimal. Por lo tanto, si aquí tenemos 1.1666, lo que vamos a considerar como nuestro ancho es 1.16. El 1 es el decimal que tenemos y el 6 es el decimal siguiente, que nos garantiza que evitaremos tener problemas. Bien, con la información que tenemos hasta el momento, vamos a construir la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo construimos la tabla? Ya tenemos lo que fue al final de cuentas el rango, el intervalo de clase y el ancho correspondiente de cada intervalo. Nuestra tabla va a consistir primeramente en nuestra variable, que es el tiempo expresado en segundos, la frecuencia de la repetición que tendremos para cada intervalo, el punto medio o marca de clase, que tiene segundos, y la frecuencia acumulada ascendente. ¿Cómo construimos nuestra tabla? Recordamos que para construir nuestra tabla, tomamos nuestro primer valor correspondiente de los datos que tenemos, que es 8. Ese es el conocido límite inferior,
o frontera inferior del primer intervalo, porque tenemos 6 intervalos según obtuvimos con la K. 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones. Para poderlo construir, entonces tomamos el primer valor. A este valor de 8 le sumamos el valor de nuestro ancho del intervalo de clase, que fue 1.16. 8 más 1.16 nos da 9.16. Este es el límite superior del intervalo de clase del primer lo correspondiente. Este valor, que es el límite superior, lo tomamos como límite inferior del siguiente, y a este 9.16 le sumamos 1.16 y nos da 10.32. Límite inferior, límite superior, y observamos que en cada caso vamos teniendo 2 decimales. Siguiente valor, 10.32, lo tomamos como el límite inferior del tercer intervalo y tenemos 10.32. Le sumamos 1.16 y obtenemos 11.48. 2 decimales afortunadamente. Este valor es el límite inferior del siguiente intervalo, que será nuestro cuarto, y a este 11.48 le sumamos 1.16 para que nos dé 12.64. 2 afortunadamente. 12.64 es el límite inferior ahora, le sumamos 1.16 y nos da 13.8. Ojo, mucho ojo. Aquí tenemos entonces 13.8, un decimal. Nuestros datos tienen un decimal, cuidado. Este 13.8 lo pasamos como límite inferior y como ya es el último intervalo de clase, vamos a cerrarlo con el último valor de nuestros datos. Lo cerramos. Es cierto, tenemos un ancho igual en estos intervalos. En el último no, hay una pequeña variación, pero no importa. Pero aquí tenemos que hacer algo muy importante. Como nuestros datos tienen un decimal, y aquí yo tengo el límite inferior 13.8, límite inferior 13.8, perdón, límite superior 13.8, límite inferior 13.8, debe de haber una diferencia entre los dos y simplemente agregamos aquí un 1 para que marque la diferencia. Si en nuestros datos existiera un 13.8, entonces lo tendremos que ubicar en este intervalo y no en el de acá abajo, o habría conflicto. Por eso marcamos esta diferencia, pero es lo único que hacemos. Ahora, ya al tener nuestros intervalos de clase identificados, vamos a buscar la frecuencia existente dentro de cada uno de ellos. Del intervalo de 8 a 9.16, ¿cuántos datos son los que tenemos? Bueno, vamos para nuestra tabla ordenada ascendentemente. Ojo, mucho cuidado, ahí vamos a identificar 9.16, vamos buscando, aquí está 9.1, 9.2 ya no está. Entonces todos los valores previos a ese 9.2 deben de estar contemplados en el primer intervalo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 datos los que tengo. Del intervalo de 9.16 a 10.32, entonces es de 9.2 hasta el 10.32, 10, 10.2, 10.5 ya no, entonces tiene que ser antes del 10.5. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos son los que tenemos en ese intervalo como lo estamos señalando. Del intervalo de 10.32 a 11.48, entonces vamos a buscar y tenemos 10.5 y tenemos 11.6. Entonces aquí solamente existe un dato dentro de este intervalo. Siguiente intervalo de 11.48 hasta 12.64. Vamos observando por acá y nos damos cuenta que tenemos de 11.68 hasta 12.64 tenemos 1, 2, 3, 4. 4 datos son los que tenemos. Siguiente intervalo, 12.64 a 13.8. Sorpresa, no tenemos dato alguno, tenemos 0 elemento. Y finalmente, de 13.81 a 15, tenemos los datos 1, 2. 2 datos. Muy importante, ¿qué sucede aquí? Que nos salió un intervalo de clase con un valor de 0. Recordemos, no puede existir intervalo de clase con valor 0 de frecuencia. Tenemos que hacer un ajuste asociando los dos intervalos finales. Por lo tanto, el ajuste que tenemos que hacer va a resultar como sigue a continuación.
este que está aquí. Pasamos de 2 intervalos a 1, siendo solamente el último de 12.64 hasta 15, y ya tenemos solamente 2 valores de frecuencia. Los asociamos. Así que en lugar de tener 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase. Ahora sí nos damos cuenta que ya no hay intervalo que no tenga elemento alguno, y complementamos nuestra tabla. Punto medio es la suma de estos dos entre 2, nos da 8.58, está en medio de estos dos valores. 9.16 más 10.32 entre 2, 9.74. 10.32 más 11.48 entre 2, 10.9. 11.48 más 12.64 entre 2, 12.06. 12.64 más 15 entre 2, 13.82. Ese es el punto medio. Importante, recordemos bien por favor, que este valor de punto medio debe de quedar entre los intervalos que estamos utilizando. Si hacemos la operación y nos queda por arriba o por abajo del intervalo, está equivocado, hay que corregir. Y finalmente, vamos a considerar la frecuencia ascendente acumulada. ¿Cómo la obtenemos? El primer valor de frecuencia, que es 14, lo colocamos aquí. A este 14 vamos a sumarle el siguiente valor de frecuencia. 14 más 9, 23. 23 más 1, 24. 24 más 4, 28. Y 28 más 2, 30. El total de elementos que nosotros tenemos. Ya tenemos construida nuestra tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Ahora sí, lo que nos piden son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, empezamos con la media aritmética o promedio. ¿Cuál es la expresión? En este caso diremos que es T promedio, T de tiempo, promedio, es la suma del producto de las frecuencias por los puntos medios entre el total de elementos. Vamos a determinar primero esa sumatoria de la suma de los productos. Vamos a tener entonces lo siguiente. 14 es nuestra frecuencia, la vamos a multiplicar por el punto medio, 8.58 segundos, más 9, que es nuestra frecuencia, por su punto medio, 9.74 segundos, más 1, pues por no dejar, por 10.9 segundos, más 4 por 12.06 segundos, más 2 por 13.82 segundos. Al hacer el producto y la suma de estas cantidades, tenemos 294.56 segundos. Es la parte del denominador. Y simplemente aplicamos 294.56 segundos entre el total de elementos, que son 30, y tenemos 9.8186 segundos. Por lo tanto, nuestra media promedio, media aritmética, es de 9.8186 segundos. Muy importante. Vámonos a la media. Para que nosotros determinemos la media, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar la posición central en nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 30. Son datos pares. Quiere decir que el valor central se encuentra en el valor 15 y en el valor 16. Tenemos que buscar esos valores y por eso tenemos la frecuencia acumulada ascendente. Hasta aquí van 14 elementos. Cuando yo le sume 9 elementos voy a obtener 23. Quiere decir que la posición 15 y 16 se encuentran en este intervalo de clase. Este intervalo de clase que estoy subrayando es el que me va a permitir tener u obtener el valor de la mediana. ¿Qué me dice la mediana para datos agrupados? Me dice la mediana va a ser el límite inferior donde se encuentra la mediana, es este intervalo. El límite inferior es 9.16. A esto le tengo que sumar el total de datos, que son 30, este es n, 30, entre 2, menos
las frecuencias anteriores a la mediana. Esta es una frecuencia anterior, por eso es 14. Si tuviera otra, le tendría que sumar la siguiente o así sucesivamente. Si no tengo ninguna, pues es 0. Por eso tengo 30 entre 2 menos 14. Todo esto entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana vale 9. Y lo multiplicamos por el ancho del intervalo de clase que tengo, que es de 1.16 segundos. Por lo tanto, al hacer esta operación, el resultado es 9.28 segundos. Esta es la respuesta para la mediana. Si no recordamos la expresión, voy a hacerla aquí brevemente y decimos que la mediana es L1, el límite inferior, más n entre 2, 30 entre 2, menos las frecuencias anteriores a la mediana entre la frecuencia de la mediana. Y la multiplicamos por el ancho del intervalo de clase. Esa es la expresión para poder determinar la moda. Aquí ya simplemente sustituí y obtenemos el valor. Ahora, para el caso de nuestra moda, ¿qué es nuestra moda? En donde tenemos el mayor número de frecuencia. Vemos nuestra tabla de distribución de frecuencia, tenemos 14, 9, 1, 4, 2. ¿Dónde tenemos el mayor número de frecuencia? En el 14. Este renglón que estoy colocando en color verde es el renglón que me va a dar la respuesta para la moda. Moda. Si dije mediana, perdón, pero es moda. ¿Cuál es la expresión para la moda? Pues decimos que la moda simplemente es L1 o L inferior más delta de 1 entre delta de 1 más delta de 2 por C. En nuestro caso, L1 es el límite inferior que vale 8, que tenemos aquí. Este es el límite inferior donde tenemos la moda. Este es el límite inferior, es 8. Más delta de 1 es la diferencia. La frecuencia que yo tengo en la moda menos la anterior. Como yo no tengo valor, entonces vale 0. Eso es delta de 1. Como tengo delta de 1 en el denominador, aquí tengo 14 menos 0, más delta de 2, que es delta de 2, el valor de mi frecuencia de la moda, menos el posterior, por eso tengo acá menos 9. Y todo eso por el ancho del intervalo de clase donde está mi moda, que vale 1.16. Si hago la operación, el resultado es 8.85 segundos. Por lo tanto, la moda es 8.85 segundos. Oye, alguien me preguntará, ¿qué pasa si hubiera estado la mediana o la moda acá abajo, donde se hizo el ajuste? El ancho no sería de 1.16, sería el doble porque es donde hicimos el ajuste, pero puede presentar. Para nuestros fines prácticos, con esto obtenemos la respuesta a este problema de medidas de tendencia central para datos agrupados, siendo los resultados el promedio 9.8186 segundos, la mediana 9.28 segundos, la moda 8.85 segundos. Gracias.